Hoy vamos a meternos de lleno en un tema bastante común para quienes montamos en bici. Ese dolor, a veces agudo, a veces más sordo, justo ahí en la parte delantera de la rodilla. Puede ser súper molesto. Hoy nos centramos en una causa muy frecuente, la tendinitis rotuliana. Vamos a ver qué es exactamente, por qué nos pasa tanto a los ciclistas y sobre todo qué podemos hacer. Queremos pedalear sin dolor, ¿no? Y vamos a poner el foco en algo clave, el ajuste de la bicicleta. Exacto. Porque muchas veces pensamos, bueno, es el esfuerzo, hay que aguantar, pero no siempre es así. Vamos a ver que las causas pueden estar más escondidas. Y la biomecánica, cómo interactuamos con la bici, es fundamental. A veces la solución está en ajustar la bici, no tanto en la propia rodilla. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar, ¿qué siente exactamente alguien con tendinitis rotuliana? Porque dolores de rodilla hay muchos. ¿Cómo distinguimos este? Pues mira, la clave es dónde duele. Es un dolor muy específico. Justo debajo de la rótula, ¿sabes? En la puntita de abajo de ese hueso. Ahí es donde el tendón rotuliano se engancha a la tibia en la parte de arriba de la espinilla. No es un dolor por toda la rodilla, ¿no? Es ahí, que casi lo puedes señalar con el dedo. Ah, vale, muy localizado entonces. Muy localizado. Y además del dolor, es típico que si te tocas ahí, moleste. Sensibilidad al tacto. Y a veces, si está más irritado, pues puede haber un poquito de hinchazón. Un edema pequeño justo en esa zona. Entiendo. Dolor puntual, sensibilidad. Y comentabas antes que no duele solo al pedalear, ¿verdad? Eso puede confundir un poco. Sí, y es importante. Puede doler claramente al pedalear, sobre todo si haces fuerza, subiendo o con desarrollos duros. Pero también, y esto es muy revelador, duele en gestos cotidianos. Al caminar, por ejemplo, o bajando escaleras. Eso suele ser bastante típico y doloroso. Ajá. O al levantarte si has estado un rato sentado con las rodillas dobladas, ¿sabes? Como en el cine o en un viaje largo en coche. Incluso al estirar la pierna del todo a veces. Claro. Todo eso nos dice que ese tendón está sobrecargado, está, digamos, irritado. La causa última es un sobreesfuerzo repetido ahí, en la inserción. Y aquí viene un concepto importante para entender por qué pasa. Muchas veces es por lo que llamamos una tracción desviada. Tracción desviada. Suena técnico. ¿Qué significa eso, aplicado a la rodilla? Pues imagina el tendón rotuliano como si fuera una cuerda. Conecta la rótula con la tibia y transmite la fuerza del cuádriceps para estirar la pierna. Lo ideal es que esa cuerda trabaje recta, bien alineada. Pues tracción desviada significa que, por A o por B, por temas biomecánicos, esa cuerda no está tirando de forma óptima. Quizá tira un poco torcida o la carga no se reparte bien. Y eso genera mucho estrés justo donde se engancha, en la inserción. Y esa es la zona que se inflama y duele. Entendido. Como si la cuerda rozara o tirase mal repetidamente. Exacto. No es que el tendón sea débil, sino que la forma en que le pedimos que trabaje no es la correcta. Y eso nos lleva a las causas. ¿Vale? ¿Y qué provoca esa tracción desviada o ese sobreesfuerzo? ¿Es solo por entrenar mucho, por pasarnos de rosca? El entrenamiento influye, claro. Si aumentas de golpe los kilómetros o la intensidad sin adaptarte bien, pues puedes provocarlo. Abusar de subidas muy largas y duras, o ir siempre atrancado con desarrollos pesados, eso cuenta. Y relacionado con eso, la cadencia. Ir con cadencias muy bajas, por debajo de 70-75 pedaladas por minuto, por ejemplo, aumenta mucho la fuerza en cada pedalada. Y eso estresa el tendón. Todo esto sería la parte de, gestión del entrenamiento. Claro, si fuerzas la máquina. Pero, como decías, hay gente que entrena mucho y no le pasa. Así que tiene que haber más cosas, ¿no? Algo que nos haga más propensos. Justo. Y aquí es donde entra de lleno la biomecánica. La relación entre nuestro cuerpo y la bici. De hecho, un ajuste incorrecto de la bicicleta es, muy a menudo, la causa principal o un factor que contribuye muchísimo. La gente tiende a culpar al entrenamiento, pero a veces la bici tiene gran parte de la culpa. Ajá. Hablemos de cosas concretas. Por ejemplo, un clásico. El sillín demasiado bajo. Demasiado bajo. Sí. Eso hace que la rodilla se flexione demasiado en la parte alta de la pedalada y a más flexión, más compresión de la rótula y más tensión para el tendón al empezar a estirar. Es física pura. Otro factor. Bielas demasiado largas para tu estatura o tus piernas. Implican un círculo de pedaleo más grande, fuerzan más los ángulos de rodilla y cadera, Qué interesante. y la posición del sillín adelante o atrás.
También. También, y mucho. Si llevas el sillín muy adelantado, quizá para ir más aero, la rodilla trabaja muy por delante del eje del pedal cuando haces fuerza, y eso carga muchísimo la parte anterior de la rodilla, el tendón incluido. Es un error de ajuste súper común. Vaya. O sea que no es solo cuánto, sino cómo pedaleamos. Y ese cómo depende directamente de cómo esté ajustada la bici. Es increíble que unos milímetros puedan afectar tanto. Es que es fundamental. Y aún hay una tercera causa, también ligada a la biomecánica, pero más a cómo nos movemos nosotros sobre la bici. El mal alineamiento de la pierna al pedalear. Mal alineamiento. Sí. Idealmente, la rodilla debería subir y bajar bastante recta, como un pistón, pero a veces no lo hace. Se va hacia adentro, eso se llama valgo, o hacia afuera, varo. Y esto puede pasar por muchas cosas. Unas calas mal ajustadas en las zapatillas, eso es muy habitual. Si la rotación de la cala, o donde está puesta adelante-atrás, o incluso su separación lateral, no es la tuya, te fuerza una mala postura. Entiendo. También puede ser por sentarte torcido en el sillín, a veces sin darte cuenta, para compensar si tienes una pierna un pelín más larga que la otra, una dismetría. O incluso por cómo son tus rodillas, si tienden a irse hacia adentro cuando haces fuerza, lo que se llama valgo funcional. Todo eso cambia cómo se reparten las fuerzas y puede causar esa tracción desviada. Queda clarísimo. Es una mezcla de entrenamiento, ajustes de la bici y nuestra propia forma de movernos. Entonces, si gran parte del problema está en el ajuste y la biomecánica, las soluciones van por ahí, por revisar esa interacción. En gran medida, sí. A ver, si ya tienes dolor, lo primero es bajar el ritmo, reposo relativo, para que baje la inflamación. Eso está claro. Pero si no corriges la causa biomecánica, lo más seguro es que el dolor vuelva en cuanto aprietes un poco. Así que, para prevenir y corregir a largo plazo, hay que optimizar esa relación ciclista-bicicleta. Hay que encontrar qué ajuste o qué alineamiento está fallando. Vale, ¿y por dónde empezamos a mirar? Pues por ejemplo lo del sillín bajo que decíamos. Si está bajo hay que subirlo, buscando la altura óptima para ti, claro. Hay fórmulas, como multiplicar la entrepierna por 1.07 o 1.09, pero son muy básicas. Ajá. Un profesional mirará ángulos, flexibilidad. El objetivo al subirlo es reducir esa flexión máxima de rodilla, para quitarle tensión al tendón. Y tan importante como la altura es el retroceso, que el sillín no esté muy adelantado, para que la rodilla no trabaje por delante del eje del pedal. Entendido. Altura y retroceso para minimizar el estrés ahí. ¿Qué otros ajustes son clave? Optimizar cómo pedaleas. Buscar una cadencia más alta es súper efectivo, idealmente por encima de 85-90 pedaladas por minuto en llano. ¿Por qué más alta? Porque si das más pedaladas por minuto para ir a la misma velocidad, la fuerza que haces en cada pedalada individual es menor. Menos pico de fuerza, menos estrés para el tendón en cada vuelta. Esto implica aprender a usar desarrollos más suaves. Y ligado a esto, si tus bielas son muy largas para ti, pues plantearse poner unas más cortas puede ayudar mucho. ¿Y cómo sé si mis bielas son muy largas? Sin ir a un experto, digo. Es difícil dar una regla fija sin verte. Antes se miraba solo la altura, ahora se mira más la longitud de pierna, la flexibilidad. Como idea muy general, si mides menos de 1,70 metros, quizá te vayan bien bielas de 170 milímetros o 165 milímetros. Si eres muy alto, 175 milímetros o más. Pero la tendencia ahora es a usar bielas un pelín más cortas de lo que se usaba antes. Si tienes dolor de rodilla delante, es algo a revisar con un especialista, sin duda. Vale. Otro punto, el factor Q y las calas. El factor Q es la anchura entre los pedales. Tiene que ir bien con tu anchura de pelvis para que las rodillas trabajen alineadas. Y las calas. Las calas son críticas. ¿Dónde las pones, adelante atrás? Si las separas más o menos de la biela. Y sobre todo, el ángulo de rotación. Tiene que permitir que tu pie rote naturalmente al pedalear. Si las llevas mal puestas, te pueden destrozar la alineación de la rodilla. Has mencionado las calas. Se habla mucho de la libertad angular o flotación. ¿Eso cómo influye? ¿Es mejor que el pie se mueva o que esté fijo? La flotación es ese pequeño juego lateral que permite la cala en el pedal. Hay calas con más grados, 6 o 9, o menos, 0. La idea es que el pie encuentre su ángulo natural. En principio, un poco de flotación suele ser bueno para no forzar la rodilla, pero a veces si hay mucha inestabilidad en el pie se recomienda reducirla. Pero cuidado, es un arma de doble filo. Si pones una cala de 0 grados, sin movimiento, y no está perfectamente alineada con tu pie y tu pierna, puedes crear una tensión tremenda en la rodilla o el tobillo. Claro. Por eso, jugar con la flotación hay que hacerlo sabiendo, o con ayuda experta.
Normalmente es mejor asegurar una buena alineación de base y permitir algo de juego. Vaya, sí que parece que cada detalle cuenta y está todo conectado. Si ajustas la altura del sillín, igual tienes que tocar el retroceso. Parece que un buen ajuste biomecánico hecho por alguien que sepa no es un capricho, ¿no? Es casi una necesidad si aparecen estas molestias. Totalmente. No es un lujo, es invertir en salud, en rendimiento y en disfrutar más tiempo de la bici. Abordar estos puntos biomecánicos de forma global no solo alivia el dolor, sino que previene futuras lesiones, de rodilla, de cadera, de espalda. Se trata de encontrar esa armonía entre tu cuerpo y la máquina. Que las fuerzas se transmitan bien, sin crear puntos de estrés. Un buen estudio biomecánico mira todo esto mientras pedaleas y busca lo óptimo para ti. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado, la tendinitis rotuliana, ese dolor bajo la rótula, que empeora con la flexión bajo carga, en la bici y fuera. Eso es. Y hemos visto que las causas son una mezcla. Por un lado, cómo entrenamos, volumen, intensidad, cadencia. Pero hemos insistido mucho, y creo que con razón, en la configuración de la bici y la biomecánica. Son factores clave. Si no están bien ajustados, pueden ser la verdadera raíz del problema, aunque entrenes con moderación. Sí, ha quedado muy claro. Sillín bajo o adelantado, bielas largas, factor Q inadecuado y, sobre todo, calas mal puestas que desalinean la rodilla. Pueden ser los culpables. Exacto. El entrenamiento puede ser la gota que colma el vaso, pero a menudo el vaso ya estaba medio lleno por una mala biomecánica. La buena noticia es que casi todo esto se puede ajustar y corregir. Ajustar el sillín, elegir bien las bielas, afinar la posición de las calas, trabajar la cadencia. Son acciones concretas que funcionan. Así que la primera recomendación sería: escucha a tu cuerpo. No ignores las molestias pensando ya se pasará. Y entiende que la solución muchas veces no es dejar la bici, sino buscar ayuda para una buena revisión biomecánica. Precisamente. Y para terminar, una reflexión quizá. ¿Somos conscientes de la complejidad de movimientos, de fuerzas, de ángulos que ocurren en nuestras piernas miles de veces cada vez que salimos en bici? Quizá dedicar tiempo a entender y optimizar esa interacción entre cuerpo y máquina, si puede ser con ayuda experta, no solo evite lesiones como esta tendinitis, sino que también nos permita pedalear mejor, más cómodos y sobre todo disfrutar mucho más. Puede que descubramos un potencial que no sabíamos que teníamos.